Come do what only you can do. Erase my shame and make me new, more like you. Even on the coldest night, there's still a warmth inside. I can see the light breaking through. I can see the light breaking through. Even in the shadow times, you don't ever run and hide. I can see the light breaking through. I can feel the light breaking through. Speak life, give peace in the unknown. Hold me when I'm barely hanging on. I believe that hope will dawn. Remind my heart I'm not alone. I'm not alone. Even on the coldest night, there's still a warmth inside. I can see the light breaking through. I can see the light breaking through. Even in the shadow times, you don't ever run and hide. I can see the light breaking through. I can feel the light breaking through. Jesus, you're redeeming all things. Light is breaking through. Lies are fading, lost in mercy. Light is breaking through. The weight is lifting, finally breathing. Light is breaking through. Illuminated by your splendor, light is breaking through. Even on the coldest night, there's still a warmth inside. I can see the light breaking through. I can see the light breaking through. Even in the shadow times, you don't ever run and hide. I can see the light breaking through. I can feel the light breaking through. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bisaí Vindas y estamos muy contentos de que estén acá. Como les dije una vez, a mí me encanta imaginarme que están ahí a las 12 listos, ya desayunando tarde o almorzando, o que vieron esta charla y dijeron, esto está increíble, esto tengo que compartírselo a alguien. Y si no, cualquiera de las dos opciones, para que siempre recuerde que estamos ahora online, que estamos virtualmente, dele suscribirse a la campanita, como dice mi hija, suscríbase al canal y le va a llegar la notificación. Bueno, estamos muy contentos de verdad que estén acá con nosotros, porque todo lo que hacemos nosotros es para inspirar a las personas hacia una relación con Jesús. Así que si estás dando sus pasos, o si conoces a alguien que están dando esos pasos hacia esa relación, este definitivamente es el lugar correcto. Y así que estamos muy contentos de estar acá con ustedes, y todos estos días Julio nos ha preparado para una gran charla, y yo creo que es la base más importante para todos los que creemos en el Señor Jesucristo, que se llama la serie Jesús ha resucitado. Así que, como dicen por ahí, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Así que estamos muy contentos de verdad que esté con nosotros. Comparte esta charla, disfrútela muchísimo y nos vemos muy pronto.
consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios del cielo dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Muy buenos días, familia de Open House. Feliz domingo de resurrección. Estamos súper felices de estar de nuevo con ustedes. Y hoy queremos hablar especialmente de un tema tan importante como es el domingo de resurrección, que es probablemente, o es definitivamente, más bien, no probablemente, sino definitivamente el día más importante
para todos los cristianos, el día más importante en el cristianismo. Y vamos a lanzarnos de cabeza a la parte profunda de la piscina. Vamos a empezar hablando de una vez de esta idea de las creencias. Esta idea de esta palabra pequeña que es increíblemente poderosa, la idea de creer. Creer. ¿Por qué nosotros creemos lo que creemos? ¿Por qué los cristianos creemos lo que creemos? Más específicamente aún, ¿por qué tú crees lo que crees? ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Por qué soy cristiano? Y el ser cristiano, obviamente, como cualquier otra religión, tiene que ver con la idea de creer. Entonces vamos a hablar un poquito en esta primera parte de la idea de creer y luego al final les voy a contar por qué yo soy cristiano y por qué creo que usted debe estar súper claro en la idea de por qué usted también es un cristiano, si ha decidido seguir a Jesús, si ha decidido seguir sus enseñanzas. Y si estás escuchando esto porque alguien te invitó, porque alguien te recomendó, porque es domingo de resurrección y al menos le ibas a dar un chance a esta idea de algo espiritual, algo de fe, probablemente hoy sea el mejor momento para comenzar una relación con Dios más allá de lo que la religión a nivel superficial te ha dejado. Entonces, vamos a hablar un poquito de creencias. La idea de creer es algo poderoso. De hecho, yo creo que la habilidad de creer es una de las cosas más maravillosas del ser humano. Es uno de esos dones o de esos dotes, es una de esas habilidades que el ser humano tiene a diferencia de todos los otros elementos de la creación. Es decir, el ser humano es el único que puede pensar, creer algo y después desarrollarlo. De hecho, todo lo que se ha hecho en el mundo, ha sido porque alguien creyó o porque un grupo de alguienes, un grupo de personas creyeron que debían y que podían hacerlo. Las creencias son poderosas. Las creencias históricamente han influenciado los movimientos más importantes del mundo. Les voy a dar algunos ejemplos y, of course, estos ejemplos son del mundo de la política, son del mundo de un poquito, tal vez un poquito extremos, pero lo que quiero es que se queden conmigo y que me sigan de cerca en esta idea de el poder que tiene una creencia. Y después vamos a hacer un contraste con eso, con lo que creemos nosotros como cristianos. Entonces, algunas fotos para ilustrar esta idea. Esta es una foto de la Revolución Americana y la Revolución Norteamericana en Estados Unidos comenzó porque un grupo de personas creían que era incorrecto, fundamentalmente incorrecto, que el rey de Inglaterra pusiera impuestos extremadamente fuertes y no había ninguna voz, no había ninguna representación, no escuchaban a las colonias, no escuchaban a las personas que estaban viviendo en el Nuevo Mundo y decidieron que esto era incorrecto, creían que no debía ser así y decidieron cambiarlo. Y lo cambiaron. Una foto más. Este señor es uno de mis personajes favoritos en la historia. Martin Luther King, podríamos hablar incluso un poco antes de Abraham Lincoln, que luchó por la emancipación o básicamente por abolir la esclavitud. Pero fue este señor el que un tiempo después, de hecho no hace tanto tiempo, luchó para que hubiesen derechos civiles para los afrodescendientes y en realidad él luchaba por los derechos civiles de todas las personas porque creía que la sociedad debía ser una sociedad más justa. Eso es lo que él creía. Es un par de ejemplos de cómo una creencia en algo positivo nos ayuda en algo. Voy a mostrarles un par de fotos más. Todo el mundo conoce a esta persona, no necesariamente tiene emociones neutras, ¿verdad? Cuando vemos él y cuando estudiamos la historia de él creía algo. Creía que Alemania debía reconquistar los territorios que había perdido en la Primera Guerra Mundial. Y después de creer eso, creía que Alemania debía ser supremo, debía ser mayor a todos los demás. Y por eso, basado en esas creencias, hizo una serie de locuras que es uno de los capítulos más oscuros de nuestra humanidad. Creo que tengo un par de fotos más. Estos dos, es un poquito más cerca de casa, ¿verdad? Especialmente para los que somos venezolanos. Estos dos creían que debían eliminar la pobreza de ellos. Y lo lograron, para que vean el poder que tiene las creencias. La creencia en algo lo hace posible. Vamos a la siguiente. Quítame esta foto, por favor. Rápido. La creencia de que algo es posible nos lleva a hacer lo imposible. De hecho, esa idea que Jesucristo mismo dijo de que la fe mueve montañas, pues ustedes saben que el mundo ha movido montañas. El mundo ha movido montañas en la tecnología, ha movido montañas en la educación, ha movido montañas en la medicina, ¿ok? ¿Por qué? Porque cosas que personas creyeron que podían cambiar, lo cambiaban. Le voy a dar unos ejemplos súper sutiles, no son sutiles, son ejemplos muy grandes logros, pero al menos no son tan trascendentes como avances en la medicina o algunas cosas como esa, pero en fin, les voy a dar una serie de ejemplos de esta idea de cómo las creencias nos han llegado a ser
posible lo imposible. Vean, videollamadas. ¿Ustedes creen que hace 20 años era posible hablar con una persona de un lado del mundo al otro lado del mundo y verle la cara y verle las expresiones faciales en tiempo real? Eso era totalmente imposible. ¿Ok? Los que crecimos en los 90 veíamos eso como las películas futuristas, ¿verdad? Que salía alguien en el video y hablaban del otro lado. Nos decían, wow, qué cool. No, pero eso es imposible, eso es mentira, eso es una película. Eso no puede suceder. Y hoy tú y yo podemos sacar el teléfono y por FaceTime, por Zoom, por cualquier... O sea, hay decenas de tecnologías para poder, o de plataformas para poder hablar con alguien en videollamada. Asistentes virtuales, algunos de ustedes probablemente llegan a la casa y le piden algo a Alexa o le piden algo a Siri. Algunos de ustedes dicen, Siri, por favor, consígueme un restaurante italiano o qué sé yo. Y eso, pues, otra vez, hace 20 años, hace 12 años, 15 años era completamente imposible. Inteligencia artificial. ¿No te ha pasado que estás hablando con un amigo y dices, ¿sabes qué? Estaba pensando que me gustaría comprarme un Jeep. Y de repente en tu teléfono aparece, estás en Facebook y aparece una foto de un Jeep. Como que, Dios mío, estamos como, alguien nos está escuchando, ¿qué es lo que está pasando? No sé, pero hay un montón de tecnologías de inteligencia artificial que están viendo qué es lo que nosotros escuchando. No sé si lo están escuchando, hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. El punto es que la inteligencia artificial ha hecho increíbles avances en el mundo de los negocios y nos están cada vez bombardeando con más de estos avances. Muy pronto vamos a tener vehículos autónomos, ya tenemos un montón de vehículos eléctricos, que es una tecnología súper buena, y cada vez las computadoras son más inteligentes, aprenden lo que se va incorporando. El otro día mi esposa me pidió que le ayudara con una traducción. Esta es confesión, pendiente, viene una confesión, esto es entre nosotros, que no se entere Ashley. Mi esposa me pidió que le hiciera una traducción porque de vez en cuando yo le ayudo con algunas de esas cosas. Bueno, en realidad le ayudo con todo lo que me pide. Lo cierto es que me dice que le haga una traducción y yo no tenía tiempo. Pero dije, no importa, porque Google traduce perfectamente bien. Entonces puse la traducción en Google Translate, ¿verdad? La leí rápidamente y se la mandé. Y ella me dijo, gracias, mi amor, por tu ayuda. Yo le dije, anytime. Cuando usted necesite, aquí estoy yo y Google para ayudarle. Entonces, en fin, las computadoras cada día... ¿Por qué Google puede traducir de esa forma? Porque por la inteligencia artificial, porque cada vez las computadoras son más inteligentes. Y eso simplemente sucedió porque Bill Gates y Steve Jobs prácticamente, bueno, seguro que hay un montón de otros engineers detrás de ellos, pero ellos creían, estas personas detrás de estas tecnologías, creían que era posible. Y por solamente creer que era posible, bueno, seguro por otras cosas también, pero en gran parte creer que era posible les llevó a poder hacerlo. Vehículos autónomos, y el último, y mi favorito personalmente hablando, el último ejemplo de cómo algo o alguien, en este caso alguien que se cree algo, lo logra. Keylor Navas, la tecnología más importante y mejor que tenemos en Costa Rica. Keylor Navas creía que podía llegar a ser el mejor arquero del mundo. Creía que podía llegar a jugar en un gran equipo en Europa. Y todo el mundo le decía que no podía, todo el mundo le decía que no tenía el tamaño, todo el mundo le decía que no venía del lugar correcto, que no venía. Y sin embargo, él no paró de creer. Y por creer, en gran parte, mucho esfuerzo, muchas otras cosas, pero el poder que tenía esa creencia. Y qué gran número de vicisitudes y retos y dificultades y rechazos y de todo ha enfrentado este chico. Y sin embargo, se ha mantenido creyendo. Entonces, creer es increíblemente poderoso. No importa qué religión tienes, no importa si crees en Buda o crees en Mohammed o crees en lo que sea, no importa. Al final del día, esta primera parte de esta conversación o de esta presentación es esta idea de que tenemos que dejar simplemente claro, las creencias son poderosas. Un poquito más acerca de esto. La gente con creencias fuertes reporta mayores niveles de felicidad. La gente que cree es más feliz que la gente que no cree. De vez en cuando te encuentras con alguien agnóstico, con alguien ateo, con alguien que está como no tiene ninguna creencia. Y son buenas personas, son personas que están viviendo la vida bien, pero de vez en cuando algo en la vida les hace decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tiene esta persona? ¿Qué es lo que tiene esta otra persona que parece que están felices, parece que están tan bien? Y yo tengo algunas preguntas tal vez. En fin, hay incluso trabajos de investigación que muestran que la gente que tiene una creencia religiosa, una vez más, puede ser una creencia religiosa cristiana, puede ser una creencia religiosa en otra religión que no sea el cristianismo, pero la gente que tiene una creencia religiosa reporta mayores niveles de satisfacción, mayores niveles de felicidad. Otro punto interesante es que la vida en comunidad apoya los sistemas de creencia, que cuando yo estoy con otras personas que creen lo mismo que yo creo, en cierta forma nos ayudamos mutuamente. Y último punto en esta parte es creer
en una idea o una enseñanza o un principio es bueno. Así que créasela, como se la creyó Keylor Navas. Crea en usted mismo, crea en algo. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte es la que en mi opinión es más importante para los que seguimos a Jesús. Porque creer una idea, una enseñanza es bueno, pero creer en el cristianismo es mejor, o el cristianismo es mejor. Porque el cristianismo, o más bien los cristianos, no solo creemos que el cristianismo es verdad, o no solo creemos que el cristianismo es bueno, no solo creemos que la fe mueve montañas, o no solo creemos que debemos amar al prójimo, no solamente creemos que es bueno perdonar a la persona que nos hace daño, no solamente creemos toda esta cátedra y toda esta enseñanza de Jesús, que por cierto, Open House Family, el próximo domingo vamos a comenzar una nueva serie de charlas basado en el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, el discurso más importante de Jesús y el discurso de apertura de Jesús, donde tenemos toda su cátedra, todas sus enseñanzas. No se lo pierdan, inviten a un amigo que se conecte, porque las enseñanzas y las creencias, el sistema de creencias del cristianismo es buenísimo. Pero los cristianos no solo creemos en un sistema de creencias, no solo creemos en las enseñanzas de Jesús como un iluminado, como un maestro. Los cristianos también creemos en algo que pasó, algo que sucedió que literalmente cambió el juego para todos. Algo que sucedió que fue increíblemente distinto a todo lo que había pasado y a todo lo que ha pasado después de este evento. Para los judíos creían que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo mandó a que fuera a Parán y que después fuera a el lado donde ahora es Israel. Y que de él vinieron sus hijos y de sus hijos se formó esta nación hebrea. Esa era la creencia que tenían. Los judíos creían, y por cierto se celebra en este tiempo de Semana Santa, en este tiempo de Domingo de Resurrección, los judíos celebran alrededor de este tiempo la gran salida de Egipto, donde ellos creían que Dios le había dicho a Moisés que sacara al pueblo de esclavitud de Egipto y que fueran a un lugar que Dios les iba a demostrar, una tierra prometida, ni siquiera sabían dónde era, que fueran a una tierra prometida y que, bueno, sabían dónde era porque habían estado en Canaán sus antepasados, pero que fueran sin mapas, sin GPS, sin Waze, que se fueran. Y ellos creían que Dios los iba a acompañar. Esas son creencias core, creencias fundamentales de la persona judía. En el Islam, las personas musulmanes han creído por muchos años y creen que el ángel Gabriel se le apareció al profeta Muhammad, al profeta Mahoma, y que él recibió una serie de enseñanzas y que escribió estas enseñanzas y de ahí él era también un líder militar, era también una persona que se ganó la confianza con su liderazgo, se ganó la confianza de un montón de gente y se formó su propio sistema de creencias, en cierta forma basado en algunas cosas del judaísmo, para las tribus árabes que estaban totalmente desfranquiciadas en cuanto a religión y estaban completamente cada uno por su lado. Y él logró unir a todas estas personas con un sistema de creencias. ¿Okay? Y hay creencias en el Islam, como en el judaísmo, como en el cristianismo, que son buenas. Pero ¿cuál es la gran diferencia para el cristiano? La gran diferencia es lo que los cristianos celebramos hoy. La gran diferencia es la resurrección. Es más, los seguidores más cercanos de Jesús creyeron que murió en la cruz, lo vieron morir en la cruz y creyeron que se quedaría muerto. Esta frase es una de las razones fundamentales por las cuales yo he decidido creer en algo tan supernatural como la resurrección. A ver, a mí me encanta estudiar historia y cada vez que he estudiado historia de todo tipo. Obviamente mi amor por la historia empezó con historia de Venezuela, cuando empecé a ver cómo se formó mi país ahí en Sudamérica como una de las colonias importantes de España y como un grupo de personas, Simón Bolívar y un grupo de personas decidieron luchar en contra de la corona española, liberaron 5 países de Sudamérica y ahí empezó mi amor por la historia. Pero he estudiado historia de todo tipo. He estudiado historia de los estoicos, que eran en el tiempo de Marco Aurelio y Séneca. Y una de las cosas que aprendí o que he aprendido de estudiar la historia es que los historiadores usualmente, la historia usualmente la cuentan los ganadores, ¿ok? La historia usualmente la escriben los héroes, ¿ok? Que cuando tú lees las historias de los emperadores, usualmente te das cuenta que ellos contrataban escritores o contrataban historiadores y le decían, escríbame esta historia, pero escriba mi versión de la historia. Y adivina quién era el héroe en la versión de ellos de la historia. El héroe en la versión de ellos de la historia eran ellos, era cada uno de ellos.
Sin embargo, cuando tú ves en ese contexto, hace 2000 años, en un contexto de imperios, en un contexto donde cada quien que tenía cierta cuota de poder se contrataba a un historiador para que contara la historia a su conveniencia. En ese contexto, los seguidores de Jesús escribieron, teníamos miedo. Pedro habló con una niña que le dijo, ¿usted andaba con el Señor? Y Pedro dijo, no, jamás. Y después la niña le dijo, sí, claro, yo lo vi. Y él dijo que no, te dije, muchacha necia. Y después la chica le dijo otra tercera vez y empezó a decir toda clase de malas palabras, Pedro, porque no quería ni siquiera que lo identificaran como uno de los seguidores de Jesús. San Pedro, ¿verdad? Que todos los niños de Latinoamérica se llaman Pedro gracias a él, que tenemos aquí un barrio, un sector de nuestro país que se llama San Pedro, que hay una gran iglesia en el Vaticano en honor a San Pedro. San Pedro era un gran cobarde y en la historia se demostró a sí mismo como un gran cobarde, que al verse amenazado porque crucificaron a Jesús y creía que lo iban a agarrar a él también, tenía un miedo increíble. Entonces los seguidores de Jesús cuentan la historia diciendo, esto nadie lo esperaba. Aunque el Señor nos había dicho, ni lo entendimos cuando nos lo dijo, nadie esperaba esto. Esa es una de las principales razones por las que yo creo que eso tiene que haber sido verdad. Pero no es la única. También creo por el testimonio de las mujeres. Ok, en los Estados Unidos las mujeres comenzaron a votar hace menos de 100 años. Y luego, históricamente, las mujeres han sido vistas como propiedad de alguien, o propiedad del Estado, o propiedad de un hombre, o propiedad de un grupo de hombres. El punto es que en un contexto donde las mujeres no tenían voz, voto, donde no tenían nada, básicamente tenían un estatus un poquito mayor que el del ganado en el primer siglo de nuestra era, hace 2000 años, un grupo de mujeres dieron un testimonio fidedigno de lo que vieron. Y después no solamente eso, hay una tercera razón por la cual yo creo en esta idea de la resurrección, es que más de 500 personas reportaron ver lo mismo. Esto es un reporte ya demasiado generalizado. No es lo mismo que yo diga, ¿sabes qué? Dios me habló hoy y me dijo tal y tal cosa y le digo a alguien que cree en mí y lo convenzo y esa persona le dice a otra, a que 500 personas vean algo en una corte judicial de Costa Rica. ¿Cuántos testigos se necesitan para incriminar a una persona? Más de 500 personas dijeron ver esto. Entonces, una razón más. El cristianismo post-resurrección cambió todo. Esas mismas personas que tenían miedo, tenían increíble valor. Simplemente 3 días después, unas semanas después de haber compartido con Jesús post-resucitado. De hecho, hay un discurso que dijo Pedro, un mensaje, y no solamente Pedro, sino todos los discípulos de Jesús tenían este mensaje, pero hay uno que está grabado en el libro de los Hechos que es fenomenal. Está en el capítulo 2, 3 y 4 del libro de los Hechos. Nos cuenta esta historia de que Pedro, el mismo cobarde que una niña de 13 años lo apuntó con el dedo y él entró en pánico, esa misma persona le habló a los líderes políticos y civiles de Jerusalén. Y él les apuntó con el dedo. Y el mensaje que le dijo fue el siguiente. El mensaje del cristianismo por resurrección, según Pedro, fue: ustedes lo mataron. Dios lo resucitó. Nosotros lo vimos. Pidan disculpas. Ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Dios lo resucitó. Nosotros lo vimos. Ahora, por favor, pidan disculpas porque lo que hicieron fue terrible. Este fue el mensaje. Este fue el mensaje, esta idea de arrepiéntanse, esta idea de el mensaje del cristianismo. Hoy tenemos teología sistemática, teología de la liberación, teología de la no sé qué, cada día sale una nueva teología. Y en aquel tiempo era simplemente un mensaje muy simple. Ustedes mataron al Señor, Dios lo resucitó, nosotros lo vimos, ¿ok? Y en esas primeras semanas Pedro estaba diciendo lo que hicieron estuvo mal. Y de hecho este mensaje de arrepentimiento, voy a hablar un poquito más acerca de eso en un minuto, pero este mensaje de arrepentimiento era clave en lo que decía el Señor y en lo que decían los discípulos del Señor justo después de que el Señor se fue, de que regresó al cielo después de su resurrección. Entonces, todo esto nos dice, todas estas son, en mi opinión, evidencias para creer en la resurrección de Jesús. El cristianismo comenzó en Jerusalén, pero después se comenzó a expandir, especialmente gracias a un hombre que se llamaba Saulo y que eventualmente su nombre cambió a Pablo por otra historia fascinante. Pablo se encargó de llevar el cristianismo a todo el Mediterráneo, a todas las islas griegas, eventualmente a toda Europa y
finalmente llegó a nosotros gracias a él. Pablo se encontró un día en Atenas, en Grecia, y le habló a un grupo de personas acerca de Jesús. Y solamente para ilustrar cómo era de central el mensaje de la resurrección para los discípulos y especialmente para Pablo, que sacó ese mensaje de Oriente Medio al resto del mundo, el mensaje central era lo que celebramos hoy, era la resurrección. Pablo está en Atenas, está en un lugar que se llamaba el Acrópolis, que era un lugar altísimo donde había una plaza, donde habían unos templos de las mitologías griegas, y Pablo veía a la gente que era increíblemente religiosa, increíblemente supersticiosa, tenían dioses para todos, tenían imágenes, tenían símbolos, tenían de todo para representar esta conexión con lo místico, con lo invisible, con lo espiritual, y Pablo comenzó a hablarles del mismo mensaje, del mensaje de Dios mandó a Jesús. Y en ese momento, mira lo que Pablo les dice hacia el final de su conversación. Le dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de la ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Ahora, el mensaje de arrepentimiento también es central en el cristianismo. Y el arrepentimiento ha sido mal interpretado, ha sido mal enseñado. Porque nos han dicho, bueno, arrepiéntese de sus pecados. Y sí, eso es parte de eso. También nos han dicho, arrepentirse es un cambio de mente, un cambio de dirección. Y también eso es verdad. Pero yo quiero añadirle hoy, la idea de arrepentirse es regresar. Cuando Dios habla de arrepentirse en el Antiguo Testamento, le decía a los judíos, regresen a mí. Cuando Dios nos habla a nosotros de arrepentirnos, no es que te conviertas de católico a evangélico, o que te conviertas de agnóstico a creyente, o que te conviertas en nada. Es regresar a Dios. Es volverlo a ver a Él. En cierta forma, la idea de arrepentirse es que estoy viendo para un lado y cambio de dirección, pero cambio de dirección hacia Dios. Eso es lo que es el arrepentimiento. Y por cierto, como Dios es nuestro creador, cuando nosotros cambiamos de dirección hacia Él, cuando nosotros lo volvemos a ver a Él, cuando nosotros le damos bola a Él y lo seguimos a Él, estamos también regresando a nosotros mismos. Estamos también encontrando una vida integrada. Estamos encontrando una vida completa. Estamos encontrando una vida plena. Por eso ese mensaje no ha caducado. Ese mensaje de lo que sucedió con Jesús y de que en base a eso que Él hizo, Él nos llama a regresar a Dios, a arrepentirnos de una vida sin Dios y regresar a una vida en consonancia, en dependencia, en conexión cercana con Dios. Regresar a Él significa regresar a nosotros mismos, a la mejor versión de nosotros mismos. Significa tener un ser integrado con su Creador. Significa tener la mejor versión de nosotros. Y Pablo le dice, ese Dios les manda a todos a que regresen a Él, a que dejen de vivir sin Él. Y después le dice la parte clave de nuestro mensaje de hoy. Le dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. En cierta forma, todo el mundo va a dar cuenta a Dios de lo que hace. En cierta forma, nadie se salva del examen final donde en algún momento vamos a tener que entregarle cuentas a Dios por nuestras vidas. Dice, por medio de un hombre. Wow, un momento, estás hablando de Dios, ahora estás hablando de un hombre. Por medio de un hombre que ha designado, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Wow, la gente paró de escucharlo, le dijeron que estaba loco, un grupo de personas se acercaron porque Pablo dijo, Dios quiere que todo el mundo vuelva a Él. Y Él ha hecho esto a través de un hombre que se llama Jesús. Y este hombre, de eso Él ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. El mensaje central del Nuevo Testamento, el mensaje central del cristianismo, no es una creencia que es buena. Cualquier creencia es buena. Es bueno creer en el fútbol, en la tecnología, en la educación. Créasela. Pero el cristiano no solamente cree en algo. El cristiano no solamente cree en un conjunto de enseñanzas. El cristiano cree en algo que sucedió, en un evento que cambió el juego, que cambió el mundo. Y ese evento es lo que se celebra hoy. ¿Y qué mejor momento que un día como hoy para regresar, para arrepentirnos? No arrepentirnos de confesar todos nuestros pecados. Probablemente eso es súper bueno. La confesión es una práctica cristiana súper buena para el alma. Pero estoy hablando de algo mayor que eso. Estoy hablando de volver a ver a Dios, de regresar a Dios, basado en lo que ese hombre que era Dios, que es Dios, ese hombre
Jesús nos dijo. La primera vez que yo aprendí de cómo tener una relación personal y directa con Dios, donde yo regresaba a Él, estaba muy pequeño. Pero yo creo que a veces toma la fe de un niño para creer lo que alguien te enseña. Me habían enseñado todo esto que les acabo de decir, que Dios creó al mundo perfecto y que los hombres, por tener libre albedrío, por tener libertad de voluntad, escogimos alejarnos de Él y caminar de espaldas a Dios. Y que Dios mandó a reyes, jueces, profetas, sacerdotes para que nos acercáramos a Él. Y nosotros siempre en nuestras majaderías decidíamos vivir a nuestra manera. Y finalmente Él mandó a Jesús con el mismo mensaje. Vuélvame a ver a mí, dice Dios. Regrese a mí. Y si usted regresa a mí, se dará cuenta que está regresando a usted mismo. Se dará cuenta que está siendo un ser integrado, que para eso lo creó Dios, para estar en completa armonía, creación y creador. Entonces, ¿qué mejor día que hoy para hacer esa decisión que yo hice como un niño de 7 años, creo que tenía? En 1986, 6 años tenía. Porque me regalaron una Biblia, mi papá y mi mamá me regalaron una Biblia que decía, el día de hoy marca, bueno, me la regalaron unas semanas después, pero pusieron la fecha de ese día, de esa decisión que yo hice. En mi caso fue con una oración. Ya me habían enseñado en la escuelita dominical, ya me lo había enseñado mi mamá, mi papá. Estábamos leyendo unas lecturas bíblicas en la sala de la casa. Yo me aparté a otro cuartito y me puse de rodillas y le dije, Señor Jesús, te abro mi corazón, quiero tener una relación personal contigo. Me arrepiento de mis pecados, todos los pecados que había cometido a los 6 años, ¿verdad? Los helados que me había robado, todas las cosas que había hecho que mi mamá me decía que no. En fin, el punto es, yo no entendía lo que significaba arrepentirse y regresar a Dios. Pero ese día invité a Dios a mi vida. Y sí, en el camino fui aprendiendo más, en el camino fui teniendo como especies de confirmaciones, de entender qué es lo que yo creo. Pero el punto que quiero dejar hoy es que si tú nunca has tenido un regreso a Dios, un reencuentro con Dios, un momento donde le hablas a Él directamente, le invitas y le dices, yo creo lo que sucedió, tal, y que dicha los que lo vieron, ¿verdad? Jesucristo dijo, bienaventurados o felices los que no vieron y creyeron. Santo Tomás necesitaba pruebas, y si tú eres una de esas personas que necesita pruebas, pídele a Dios que te dé una prueba, tal vez, para que te confirme en esa idea de creer. Pero ¿estarías tú dispuesto? Un día como hoy, que celebramos el evento más importante que marcó el cristianismo, ¿estarías tú dispuesto a dar ese paso, ese primer paso de vuelta a Dios, de regresar a Dios? Ese es el mensaje del cristianismo. Eso es lo que los cristianos hemos estado enseñando por 2000 años. Y esto es lo que vamos a seguir enseñando después que nosotros ya no estemos. Y estoy completamente convencido que al regresar a Dios, nuestra vida jamás va a ser igual. Si tú quieres saber cómo hacer eso, puedes escribirnos aquí en el chat, puedes llamar a cualquier persona. Por ahí tenemos también el número del WhatsApp de Open House. Nos encantaría poder ayudarte a dar pasos en tu fe. También tenemos un curso que se llama Punto de Partida, que es súper bueno, que estamos constantemente abriendo. Pero es demasiado importante que cada uno de nosotros tenga esa oportunidad y ese momento de regresar a una relación personal con Dios. Y qué mejor día que el domingo de resurrección para hacerlo. Muchas gracias. Déjame cerrar con una oración. Señor, te quiero dar gracias por la gente que me enseñó estas cosas, pero más que nada, gracias por la oportunidad que yo tuve de, no solamente como niño, pero después como joven y como adulto, de entender lo que significa seguirte. Gracias, Señor, que cuando regresamos a ti, nos encontramos contigo y nos encontramos con nosotros mismos. Así que te pido por la persona que está escuchando esto, que está un poco perdido, que está un poco desintegrado, que está un poco hastiado, que pueda hoy decidir regresar. Aunque crea antes o no crea, aunque traiga dudas, que pueda hoy, domingo de resurrección, decidir dar un paso hacia ti. Un paso de arrepentimiento, un paso de regreso, de cambio de dirección, de regresarse hacia donde estás tú. Y que ahí se pueda encontrar no solamente contigo, pero consigo mismo y con la mejor versión que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por esto, Señor. Te pido que nos ayudes a vivir nuestro propósito, a continuar contando estas historias de antaño que no tienen caducidad y a continuar viviendo una vida contigo. En nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. No se pierdan, por favor, el comienzo de una nueva serie. Se llama El Sermón del Monte. Va a estar re bueno porque las enseñanzas de Jesús son increíbles. Así que no se lo pierdan. Estoy muy feliz de comenzar eso la próxima semana. Nos vemos.
Y de verdad, para estar más cerca de ustedes, estamos en muchísimas plataformas. Estamos en Instagram, en Facebook, hasta tenemos una aplicación para realmente conectar, no solo en tiempos de pandemia, sino en estos tiempos digitales, donde podemos estar muy cerca de ustedes. Así que de verdad, síganos en todas las redes sociales, Spotify, Instagram, Facebook, hasta la aplicación que les comenté, y pueden tener muchísima información de todo lo que hacemos acá en Open House. Así que los invito a seguirnos, de verdad. Y bueno, no se vayan, que todavía quedan unos anuncios muy importantes. Nos vemos hasta el próximo domingo.